El éxito de la industria del entretenimiento coreano no es una casualidad. Expresiones artísticas modernas en Corea del Sur como el cine, el teatro y las artes visuales han experimentado un desarrollo notable en las últimas décadas. Y esto no es casualidad, sino que hay una serie de decisiones y condiciones tanto históricas como culturales que han influido en que tú y yo hoy estemos hablando de Corea. Hola, buenas tardes, Nita Nimnida, y hoy vamos a estar conversando sobre el auge de las expresiones artísticas modernas en Corea del Sur. Pero lo vamos a hacer intentando responder a la pregunta de ¿cómo lo lograron? La verdad es que este video es una excusa para poder darte una serie de datos que he ido recuperando, pero que por una u otra razón no he podido incluir en otros temas que ya hemos tratado y que considero que, bueno, esta es una oportunidad perfecta para que vayas conociéndolos. Entre los años 50 y 60, una serie de reportes estadísticos daba cuenta sobre un fenómeno curioso que estaba ocurriendo en las calles de Seúl mientras se emitían dramas. Los altercados violentos, los índices de delincuencia y en general el movimiento normal de la ciudad se veía disminuido curiosamente en franjas horarias donde casualmente se emitían dramas, sobre todo los dramas más populares. Esto se dice que posiblemente es el punto de partida para que desde el gobierno se comenzara a prestar atención al sector del entretenimiento, específicamente a las producciones de televisión y cine, como una herramienta más de control e influencia social. La idea era buscar una forma de instrumentalizarlo y convertirlo en una herramienta más de poder. Hablamos de que además estos años son los que son conocidos como la era dorada del cine coreano, en un país que, recordemos, está en plena reconstrucción. El rápido crecimiento de Corea del Sur ha proporcionado recursos y oportunidades para el desarrollo artístico al tiempo que han influido en sus estilos. Y no se trata solamente de que para desarrollar una industria del entretenimiento tan sólida como la coreana hace falta muchísimo dinero. Es que si no inviertes en la educación necesaria y en el promover la cultura, lo cierto es que este sector se queda totalmente estancado. Lo que quiero destacar es que sí, el desarrollo de Corea del Sur se dio, por supuesto, porque se promovió principalmente el estudio de las ciencias duras, el estudio de ingenierías, el estudio de la medicina, de prácticamente cualquier cosa que tuviera una aplicación práctica y tecnológica inmediata. Pero su industria del entretenimiento también se desarrolló porque se hizo una inversión en la educación hacia esta área en particular. Y mira tú qué curioso, porque sobran los lugares del mundo donde cosas como el arte o la cultura no son consideradas tan relevantes. Durante el régimen militar que enfrentó Corea en los 70 y los 80, la censura se intensificó y limitó la producción artística de la época. Aunque hoy la censura no es tan minuciosa como en ese entonces, no podemos negar que la censura aún existe y seguirá existiendo siempre. Y no es que esté ni a favor ni en contra de la censura, lo que quiero es que reconozcamos que la censura es un motor más de la creatividad. Piénsalo de esta manera: según como tú enfoques la censura, tú estás obligando al artista a que descubra métodos cada vez más creativos para poder saltársela. Aquí no nos vamos a hacer los inocentes. Cuando se trabaja bajo restricciones, es absolutamente natural que estés pensando en la manera en cómo esquivarlas. Hoy la censura es diferente, pero sigue presente dentro de la industria, no solamente de Corea del Sur, sino de todo el mundo. Esta misma plataforma censura algunos temas y uno como creador de contenido tiene que adaptarse a esa censura y buscar la manera de que si vas a tocar algún tema polémico, cómo de forma creativa evitar las restricciones. La censura es sin duda un factor a considerar porque es un elemento más de este juego. En el año 1966 se introdujo una ley que obligaba a los cines en Corea a proyectar películas nacionales durante un mínimo de días al año. Y sí, las políticas públicas no son milagrosas. Que yo te obligue a proyectar cine nacional en las salas no significa que el público, que la gente quiera ir a consumir ese tipo de contenido. De hecho, si los obligas, es hasta probable que sea contraproducente la medida. Pero el arte
arte moderno hoy en Corea del Sur se desarrolla gracias a un marco de leyes, instituciones y políticas que permiten su existencia. No es que mágicamente esto se dio desde lo privado y desde la inversión de mucho dinero y ya. Estamos hablando de leyes que buscan, por una parte, proteger, pero por otra también promover la industria. Y sobre todo estamos hablando de un plan general de cómo llevar la economía del país. Un país que se ha centrado históricamente en las exportaciones. Y es que Corea del Sur, desde su reconstrucción, ha empujado por convertirse en un país exportador. Y es crucial que desde los años 90 se decidiera que la cultura también podía ser una mercancía exportable. Esta decisión, este enfoque explica por qué apareció el dinero en todo esto. Y es curioso porque mucho del entretenimiento y arte surcoreano se produce para el consumo interno, no se produce pensando en el público extranjero. Pero sí es cierto que hoy en día cada vez se aboga más por la producción de contenido que apunta a la internacionalización. Soy consciente de que este tipo de videos alimenta la narrativa de una cierta parte de la historia rosa, la historia de lo maravilloso, la historia de lo increíble, la historia de lo admirable, la historia de lo sorprendente, la historia de lo perfecto. Y claro que hay una cara B en todo esto, claro que hay una historia negra, pero ese no es tema de este video, eso lo vamos a ver después. La cosa es que esta historia rosa, esta visión con optimismo que sobre todo se vierte desde el público extranjero, este ver a Corea del Sur como de alguna forma un modelo a seguir, pues ha significado también una parte importante del éxito de la industria del entretenimiento coreano. Y cuidado con una cosa, esto no solo lo hace Corea del Sur, esto lo hace cualquier país que puedas pensar. Suelo ver, sobre todo en redes sociales, mucho rechazo cuando comentas algo positivo sobre este país y automáticamente salen a resaltar todo lo negativo. El rechazo a la industria del entretenimiento coreano suele venir porque te manipulan y porque no muestran la verdadera realidad de su sociedad, cuando lo gracioso es que nadie lo hace, los demás tampoco es que están muy por la labor de mostrar sus verdaderos problemas. Y aquí es donde entra tu responsabilidad, tu habilidad y capacidad de discernir con qué imagen te vas a quedar. Y lo importante de todo esto es que si sumamos todos estos elementos que te he venido conversando, es posible que juntos lleguemos a una conclusión. Y es que el auge actual del arte moderno en Corea del Sur no es accidental.